Bienvenidos a nuestra lectura del libro de Mormón. Nos encontramos en el capítulo 5 de Nefi. Salía se queja contra Leí. Ambos se regocijan por el regreso de sus hijos. Ofrecen sacrificios. Las planchas de bronce contienen los escritos de Moisés y de los profetas. En ellas se indica a Leí que es descendiente de José. Leí profetiza acerca de sus descendientes y de la preservación de las planchas, aproximadamente 600 a 592 a.C. Y aconteció que después de haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí éste se llenó de gozo, y también mi madre Saría se regocijó en extremo porque verdaderamente se había afligido por nosotros, porque creía que habíamos perecido en el desierto, y también se había quejado contra mi padre diciéndole que era visionario, y dijo: Tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre, y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo: Sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas, sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán, y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre Leí consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre, se llenaron de gozo, y mi madre se consoló. Y ella habló diciendo: Ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán, y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Y según esta manera de hablar se expresó ella. Y aconteció que regocijaron en extremo y ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor y dieron gracias a Dios de Israel. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Leí tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y asimismo la historia de los judíos desde su principio aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas desde el principio hasta el comienzo el reinado de Sedequías, y muchas profecías degradadas por bocas de Jeremías. Y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto, y preservado por la mano del Señor para que salvara de hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los había preservado. Así fue que mi padre Leí descubrió la genealogía de sus antepasados, y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Y cuando mi padre vio todas estas cosas, fue lleno del Espíritu y empezó a profetizar acerca de sus descendientes, que estas planchas de bronce irían a todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos que fueran de su simiente. Por tanto, dijo que estas planchas nunca perecerían ni jamás el tiempo las empañaría, y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad.
Y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado, y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Por tanto, fue la sabiduría del Señor que los llevamos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Me gustó esta parte de la mamá de Dei, perdón, de la mamá de Nefi, su reacción cuando vuelve a ver a sus hijos. Siendo ella imperfecta en todas las cualidades que un ser humano puede tener, se quejó contra su marido, ¿no? Pero sin embargo, su aflicción y su dolor cesan cuando ve nuevamente a sus hijos venir y agradece bastante a Dios. Luego, algo que me llama mucho la atención es que las planchas de bronce llevan los libros de Moisés. Y esto es muy interesante porque gracias a estos libros de Moisés es que la descendencia de Dei, pues, yendo a donde los estaba llevando el Señor, donde sea que sea este lugar, pues ellos iban a tener la historia desde el comienzo, el recuento de los libros de Moisés, o sea, ellos podían saber todas las cosas que habían pasado. De igual modo, él encuentra, es por esta ley de Moisés que los descendientes de Leí saben que sabe el comienzo. Y algo curioso es que justamente algunas culturas de América dan o cuentan de una forma distinta aquellos hechos. Por ejemplo, tenemos el libro hay un libro, no, bueno, no es un libro, es un recuento, ¿no?, de historia, que justamente también narra la historia de Noé, narra la historia de Adán y Eva, ¿no? Entonces es curioso, muy interesante. Podría haber sido que justamente estos registros fueron la luz para estos pueblos, ya que no hubo conexión entre los continentes. Otra cosa también que es interesante es que él descubre que es descendiente de José, hijo de Jacob. O sea, es tanto él como Labán quien era el que guardaba las planchas de bronce, ¿no? Y bueno, luego de todo esto, pues el corazón de Leí se llena de gozo, ¿no? Se llena de gozo y siente mucha alegría y consuelo y aparte empieza, ¿no?, a profetizar sobre lo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí obviamente está hablando a sus hijos, a todos que están ahí, ¿no? Debe ser un momento muy interesante. Bueno, les dejo aquí y nos vemos hasta el próximo capítulo. Que tengan un buen día.